Buenos días a todos nuestros radioescuchas de Radio Mujer Michoacana, de Gigante Informativo y Voz Informativa. El día de hoy nos encontramos nuevamente ante ustedes en un programa más de Parodiando la Noticia. Les recuerdo que Parodiando la Noticia es un programa de análisis donde estamos tratando de analizar la situación política, económica y social para que a usted le llegue más fresca. Les recordamos que el día de hoy el dólar amanece a 18.75 pesos y que la temperatura ambiente es de 18 grados y que la máxima será de 27 grados centígrados. Tenemos, como lo ven, una temperatura agradable, una ciudad tranquila, espectacular, y para ello pues vamos a iniciar a comentar y a platicar los acontecimientos políticos y sociales de los últimos momentos y las horas. Armando Ábalos, adelante. Muchas gracias, José Pantoja. Buenos días a todos nuestros radioescuchas de Parodiando la Noticia. En la cabina Carmen Aristegui estamos transmitiendo en Plaza Cantera 144 de Ferrocarril La Colina. Hoy tenemos temas muy importantes que nos van a hacer recordar nuestra infancia y cómo era la infancia de ayer y cómo era la infancia de hoy, con temas muy importantes, y estamos preparándonos ya pues para nuestro primer aniversario, José Pantoja, que va a ser en unas semanas más. Ya estamos en preparativos, un año, gracias a Dios, y damos gracias a Dios, ya vamos a cumplir un año. Aquellos que apostaban que nos íbamos a dar unas cuantas semanas, gracias a Dios ya vamos a tener nuestro primer aniversario y sin recursos públicos, así como dice la quinta tradición de la humanidad, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Y hoy tenemos un tema muy importante, José Pantoja, recordar la infancia de ayer y recordar la infancia de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás, José Pantoja. Es precisamente los juegos virales que se están viendo en varios países. Ya llegó a nuestro México, en algunas ciudades, principalmente en Toluca. Se trata de los juegos virales que han cobrado pues la atención del público y deben de llamar la atención de nuestras autoridades y de los padres de familia, de las autoridades educativas, de los planteles educativos. ¿A qué me estoy refiriendo? A los juegos virales de quebracráneos, quebracaras y los 24 horas, los 24, 48, 72 horas. Vamos a desglosar esto, José Pantoja. ¿De qué se trata el quebracráneos? ¿Tienes algún dato? Mira, primeramente queremos mencionar que por la situación social de los individuos ha cambiado demasiado. Yo recuerdo, por ejemplo, en la juventud de nosotros que jugábamos a chincha al agua, las cebollitas, los rescatados, hacíamos ejercicio. Sí, los colores. Hacíamos ejercicio, eran nuestros juegos en base a eso. Brincábamos la cuerda y una infinidad de cosas donde el ejercicio era primero. Ahora no. Por ejemplo, el quebracráneos es un juego donde 3 personas se ponen a brincar y se descuida el del medio y le pegan en la parte del tobillo para que caiga para atrás, y es una muerte instantánea. Especialistas habían mencionado que tanto la gente que graba el video como los que hacen el golpe tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad se llama castigo penal. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una hija de preparatoria y a mí no me gustaría para nada ni que lo hicieran ni que se lo hicieran. Esto traería como consecuencias graves para familiares, amigos y demás. Yo exhorto a la autoridad correspondiente, a todos como padres de familia, que concienticemos en esto. En la semana pasada estuvo viralizando en varios lugares, en televisión estaba manejando también, el hecho de que una persona con su sudadera
llegaba por atrás y la sudadera llegaba a la altura de las espinillas y le jalabas y automáticamente la persona se iba, por el descuido, se iba casi a pegarse sobre la cara contra el pavimento. Estos son golpes mortales. Un especialista mencionaba que, por ejemplo, al momento que te pegues con la nariz en el pavimento, la primera posibilidad real es de que la nariz se te fracture y la segunda es de que se meta y te fraccione parte del ojo. Y ninguna autoridad, Armando, en este momento se ha manifestado para que esto, tratar de prevenirlo, sí, y que no prolifere todavía más. Y hay otro tema, y ahorita ojalá que nos pueda aportar algo nuestro amigo Miguel Villa, que es psicólogo social. Yo creo que nos puede aportar en esos temas algo importante. También hay otro de los 24, 48, 72 horas. ¿De qué consiste? En que un adolescente de secundaria o en algún plantel educativo se pierda ya sea por 24 horas, 48 horas o 72 horas, sin no rastro de nada. Y el que gane va a ser el que cause más preocupación en los padres de familia, en las autoridades educativas o autoridades legales de justicia. Estos tres juegos virales de la hoy juventud pues son bastante peligrosos, bastante riesgosos, que deben llamar la atención de nuestros legisladores, de nuestros gobernadores, de los 3 niveles de gobierno. Ya se deben de fijar un poco en la sociedad, esa sociedad que está descompuesta, esa juventud que viene descompuesta, los adolescentes de secundaria vienen descompuestos y vienen a poner atención. No sé si aquí nuestro amigo Miguel, que es psicólogo social, no sé si haga falta algo de psicología en las escuelas, en los planteles, en los padres de familia, porque son bastante riesgosos estos. Yo me acuerdo, como tú decías, en nuestra juventud no eran juegos sanos, eran juegos bonitos, los juegos de los colores, de las cebollitas, el amo ato, matar el dinero, eran juegos muy sanos, muy bonitos. Esa ronda ya se perdieron, ahora para mí estos ya casi son infernales, pues, ¿no? Cómo hacerle eso a un alumno, a uno de sus compañeros, luego a pasar de eso, burlarse y subir a las redes sociales. No sé si Miguel nos quiere aportar algo en ese caso. Primero que nos diga cuál era su juego, su tiempo. No, primero que nada, buenos días a todos los radioescuchas y a la mesa. Yo creo que hay enormes diferencias y lo primero que hay que entender es que son otras épocas y que hay otras circunstancias. Todos somos producto de nuestras circunstancias. En nuestra época, por lo menos Pantoja y yo, pues no existía prácticamente la televisión o empezaba la televisión. Lo que existía era la radio. En la actualidad, lo que ya prácticamente no existe la televisión y lo que existe es el internet, las redes sociales. Muchos de estos juegos son producto de esa influencia que se da, que incluso estos juegos vienen de otros países, ni siquiera son generados dentro de nuestro mismo país. Y bueno, hay también una enorme desorientación de los padres. Eso que preguntaba ahorita Armando, si le hace falta una orientación psicológica, pues la hace falta, y sobre todo la hace falta hacia los padres de familia. Los padres de familia en la actualidad tienen muchas dudas acerca de cómo deben guiar, de cómo deben orientar, de cómo deben corregir a sus hijos. En la mayoría de los padres hay un temor a llamarles la atención y mucho más temor a aplicarles castigo. Eso es algo real. Les diré que en la asociación a la que pertenece Radio Mujer, la Unión Mexicana de Mujeres, hemos dado cursos que se llaman Escuela para Padres en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad, y ahí hemos palpado esta situación.
la gran desorientación de los padres de cómo deben educar, de cómo deben tratar a sus hijos. Los padres tienen muchos vacíos, entre ellos, por ejemplo, la cuestión de la disciplina. ¿Qué tanto deben disciplinar a sus hijos? Si les deben llamar la atención. Traemos una sombra que viene desde hace 50 años, algo así, la sombra del trauma. Nosotros pensamos que si le llamamos la atención a nuestros hijos, los vamos a traumar. Entonces hay que darles libertad, hay que dejarlos hacer lo que quieran, no hay que castigarlos, porque traemos las sombras, no es que se vayan a traumar si los castigamos y les llamamos la atención. Pues déjenme darles esta noticia. Un niño igual se trauma si no se le corrige que si se le corrige. Con el agravante de que cuando no se le corrige, se le crea un gran, ¿cómo dijéramos? Un sentimiento de que él merece todo, de que él debe recibir todo lo que quiere. Y si los padres están trabajando, están haciendo las cosas en ese sentido con él, entonces él se acostumbra a eso, a recibir todo lo que quiere. Y muy diferente a nuestras épocas y a la época de nuestros padres, Pantoja y Armando, en aquellas épocas se acostumbraba a los hijos a que dieran, no solo a que recibieran. Los hijos debían dar, ayudar en la casa. Los hijos debían de dar respetando a los padres. Los hijos debían de dar en cuanto pudieran, muchas veces según la condición económica, pues ir a buscar un trabajo, un ingreso, ayudar a barrer la acera de los vecinos, a llevarles a hacer los mandados, etcétera, para aportar una pequeña cantidad al ingreso familiar. Es decir, se desacostumbraba a los hijos a dar. Ahora los acostumbramos nada más a recibir, a pedir. Yo les preguntaría a nuestras amigas y nuestros amigos que nos ven, ¿cuántos de ustedes se atreven a quitarle el celular o la computadora o la tablet a sus hijos? Como forma de castigo, como forma de presión, como forma de que ese aparato sea un premio a lo que ellos tienen que hacer. Y son muy pocos, la verdad. Yo incluso en estos cursos que les menciono, Escuela para Padres, yo a los papás les recomendaba esto, les decía, no regalen celulares. Es lo que más se regala, Miguel. Cuando regalan un celular, se echan un problema más encima. ¿Quieren darle un celular, una tablet, una computadora a sus hijos? Préstenselas. Ustedes lo compran y le dicen, mira, te voy a prestar este celular. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes quieran castigarlos, quieran corregirles algo a sus hijos, quieran investigar lo que están ellos haciendo en el internet, si ustedes les regalan el celular, sus hijos les van a decir, no, pero si es mío, ¿por qué me lo quitas? ¿O por qué me lo pides si es mío? Si ustedes se lo prestan, lo hacen, mira, ya no te lo presto, regrésame. Entonces, no es suyo. Entonces, en cualquier momento, sin mayores problemas, pues, sí van a protestar, ¿verdad? Pero no se van a poner de que es mío, es que no tienes derecho, es que no. O sea, es que mi celular que te presté me lo regreso y gánatelo nuevamente para que te lo vuelva a prestar. Entonces el trato ahí es la desorientación, sobre todo de los padres. Si nos ponemos a pensar, los hijos son como una silla, como un barro, como una plastilina que llega a nuestras manos como padres y nosotros los vamos moldeando. Entonces la responsabilidad más que en los hijos hay que verla en nosotros mismos como padres. Si nuestros hijos son de una forma es porque nosotros los hemos moldeado a que sean de esa forma. Claro, viene la influencia social, la influencia del vecindario, la influencia de la escuela, la influencia de otras, ahora de las redes sociales. Pero ¿quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más ascendiente? ¿Quién tiene más poder sobre los hijos? ¿Las redes sociales o los padres? No, ¿La escuela o los padres? ¿El vecindario o los padres? Deben ser los padres.
Sí, Es lo que yo les digo en este primer momento. sí, tú hablabas, Miguel, que no es de estos juegos, no es de aquí, porque ya llegó a nuestro país, se practica esta mala práctica muy, muy dañina, muy cancerosa, se practica en México, en Chile, Argentina, y en Guatemala y en Colombia. Son los países que se han visto esos lamentables escenarios. Por lo que respecta a México, o cuando menos aquí en Michoacán, las autoridades educativas y padres de familia sí deben de estar atentos y poner medidas preventivas a sus hijos. Yo quisiera preguntarles, que son padres de familia o tienen hijos a su cargo. Yo ya no, ya mi hija ya está casada, ya tiene grande, pero ustedes que tienen cargo de sus hijos, no sé si ya previnieron esto o han platicado con sus hijos de este caso o más casos. Ya hemos platicado la otra emisión, una emisión pues pasada del alumno pues que mató a su maestra. Yo le decía que hacía necesario la operación Mochila, y también hace falta que algún programas en las escuelas, en los planteles educativos, o que se reúnan los padres de familia con los maestros para prevenir este punto, José Pantoja. Mira, en mi caso, a mí me ha tocado ver que la mayoría de gentes no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos. Yo participé en la secundaria con mi hija en varias ocasiones y con mi hijo, y había algunos eventos que nos lo mandaban como obligatorio, y a pesar de eso no íbamos. Yo a todos he asistido, pues, pero me refiero, no íbamos en su gran cantidad, en su gran mayoría. Tuvimos eventos donde nos daban clases psicológicas a los padres, y mucha gente salía renegando que cómo el psicólogo se iba a saber más que nosotros, que cómo la escuela nos estaba obligando a ver cosas que ni siquiera, que no eran de su interés, que porque ir a la escuela 1 o 2 horas eran pérdidas de tiempo. Si la psicología del padre de familia no funciona, pues menos va a funcionar la de los muchachos. Los muchachos son producto de lo que nosotros creamos. Hasta ahí, ¿verdad? No. Ha influido mucho las redes sociales. Yo espero que se le ponga mucho más atención a todo esto, y que en la escuela verdaderamente se haga un estricto control a que los alumnos no porten el celular. Porque con el celular a mí me ha tocado en lo particular que ha habido mucho bullying. Yo he sido casi en su gran mayoría integrante de mesas directivas, y el motivo principal es el bullying por medio del celular. También a nivel de juegos fuertes como estos virales, también no se le ha puesto atención desde mi punto de vista en las escuelas donde yo he participado. ¿Qué se necesita? Pues bueno, yo creo que se lo comentamos a Miguel, que es el que conoce un poco más. Pues se necesita, yo creo que hacer una gran campaña permanente, o sea, por años y años, hacia los padres, llevándoles información, llevándoles orientación. Efectivamente, como tú dices, no todos les interesa. Hay unos padres que tienen abandonados sus hijos. A ellos, después de pasar a los hijos lo que los pase, y ellos no van a ir a la escuela, no los van a conocer, vamos, ya digamos, no que asistan a alguna entrevista, alguna charla, ni siquiera los van a conocer en la escuela. Pero hay otros padres que siempre aducen, y tal vez sea real, motivos laborales. Es que mi trabajo, es que yo no puedo, es que yo tengo que salir corriendo, dejo a mi hijo y salgo corriendo porque necesito ver a un cliente, porque necesito hacer X actividad laboral. Yo creo que también ahí hemos equivocado ya por generaciones una idea que nos ha guiado a los padres, y es aquella idea que decía: yo a mis hijos les quiero dar todo. Lo que no tuve. Todo, ¿no? O sea, todo lo que mis hijos quieran, necesiten, yo se los quiero dar. Por eso trabajo tanto, por eso tengo 2 trabajos, por eso salgo a las 7 de la mañana y regreso a las 9, 10 de la noche, ya no los puedo ver.
ya se acostaron, ya se andan yendo a descansar, salgo temprano, todavía no se levantan, así que pues, pero yo me estoy sacrificando por darle todo a mis hijos. Esa idea también, que viene de hace unos 50, 60 años, también es muy equivocada. A los hijos no se les debe dar todo. A los hijos se les debe dar lo que necesitan, no todo lo que quieren, lo que piden, porque entonces, les decía yo hace un rato, les generamos esa mentalidad de recibir y no dar. Yo me llegaba a preguntar en muchas ocasiones, ya hace varios años, muchos años, ¿por qué mis padres querían más a sus padres, que decía a mis abuelos, que lo que yo quiero a mis padres y que lo que mis hijos me quieren a mí? Se suponía que los padres de mis padres eran más rudos, más fuertes con ellos, ¿no? Se usaba la vara de membrillo, se usaba el cinturón, y a ver, te portaste mal, unos cinturonazos. Y sin embargo, esas generaciones querían más a sus padres que lo que las generaciones actuales quieren a sus padres. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Lo que les dije hace un rato. Eran generaciones que se formaban con la idea de que ellos tenían que aportar más que recibir de sus padres, ellos tenían que dar. Luego entonces así procedían, así se quedaban acostumbrados y así se portaban en su vida adulta. En las actuales generaciones, cuando nosotros acostumbramos a los hijos a recibir todo lo que quieren, el día que tú les pides algo, no te lo dan. ¿Por qué? Si tú siempre les diste, nunca les acostumbraste a que ellos tenían que dar también. Entonces el día que les pides que ellos den, en el archivo de ellos, ¿verdad? ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos así. Ustedes pidan, y yo me voy a sacrificar por trabajar todo el día para darles todo lo que me pidan. Esa es la otra gran idea también que nos ha deformado como padres. Hay una anécdota a nivel como de chiste casi, que decía ya hace algunos años que había un niño que rompe su cochinito, su alcancía, y va a decirse a su papá: oye papá, ¿tú cuánto ganas en una hora? No, yo gano 200 pesos. Mira, aquí tengo 100 pesos y te los voy a dar para que me dediques media hora, porque te quiero comprar tu media hora. ¿Por qué? Porque nunca estaba con tu hijo, ese papá. Entonces, ¿de qué forma consigue el niño que su papá esté con él? Pues comprando de media hora de su tiempo, porque él sí va a ganar para que no ese perdiera dinero, ¿no? Un buen negocio. Les digo, es una anécdota así pues muy popular, pero es interesante. Puede reflejar esa idea, ¿no? Los papás se sacrifican por ganar dinero, pero no le dan a los hijos lo principal, que es compañía, cariño, atención. ¿Y eso cómo se suple? Muchos de estos problemas de los jóvenes actuales es eso, el abandono. Ellos se sienten abandonados por los padres. ¿Qué hacen entonces? Buscan otras compañías, otras influencias, y las encuentran en una pandilla, las encuentran en un juego, las encuentran en otras situaciones. ¿Pero por qué? Porque los papás no están presentes, no existen. Yo les pregunto, nuestros padres, o por lo menos nuestra madre, nuestras generaciones, era una presencia constante, porque también eran otras circunstancias, es lo que yo les decía al principio. Las mamás no trabajaban, se dedicaban a la casa y estaban pendientes todo el día, en la mañana, mediodía, en la noche, y la mamá estaba y hasta la medianoche y a todas horas, ¿eh? Sí. Se salían mamás a platicar con las vecinas o así, pero ahí a media cuadra, una cuadra, y ahí estaban checando. Le pasaba algo al niño, corría con la mamá. Había más dedicación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde están las mamás? Trabajando igual que los papás. ¿Qué hacen los niños? Pues buscar en qué entretenerse, el celular. Fíjate que, Miguel,
Les decía que, y a nuestro auditorio, que en mi caso a mí me ha tocado ser participante de varias mesas directivas. En alguna ocasión mandaron llamar a un muchacho, no voy a decir la secundaria para no meterme en rollos de nada de eso, mandaron llamar a un muchacho que le dijeron que ya tenía como 5 meses que no iba. Llega la señora muy molesta y dice, ustedes están violando los derechos de mi hijo. Y le dice el maestro ahí, oiga, su hijo tiene las últimas tareas, mi hijo no le falta ninguna tarea. Y le dice la señora a su hijo, demuéstrale que no le falta ninguna tarea. La trabajadora social le dice, señora, por favor, saque su libro de tal, le dice la materia. Y le dice al muchacho, el muchacho no traía nada, ahí no traía ni mochila ni nada. Y dice, yo, maestra, yo siempre como madre estoy al pendiente de todo lo que pasa a mi hijo y siempre le reviso todas las cosas. Y le dice a su hijo, saca tu libreta, tu libro y todo. Pues resulta que la mochila tenía en la secundaria cerca de 15 días o 18 días. Y la señora ni cuenta estaba, y estaba diciendo que ella estaba al pendiente de todo. A ese grado se llega. Esa es otra situación que los padres últimamente, en las últimas generaciones, han acostumbrado mucho, la simulación. Sí. El padre simula que el hijo hizo la tarea y la mamá o el papá se ponen a hacer la tarea del hijo para que el hijo lleve la tarea. ¿Qué aprendió el hijo cuando el papá le hace la tarea? Nada. Pero es que sus compañeritos, su primito, su amiguito, su vecino sacó 10, entonces mi hijo tiene que sacar 10. Y para que saque 10, pues yo hago su tarea y en la mala presente le ponen el 10. O sea, ¿a qué se está, qué se le está enseñando al niño ahí? Simulación Y corrupción, a final de cuentas, ¿no? O sea, cuando la función de una tarea es que el niño aprenda o refuerce el conocimiento que tuvo en la escuela, en el aula, y el padre se le impide, el padre se lo hace, nomás para que aparente el hijo que sí hizo la tarea y aparente que está sacando buenas calificaciones. En nuestro tiempo, ¿cómo eran las cosas? Tráeme tus calificaciones, a ver, ¿y por qué tienes aquí un 8? ¿Y por qué tienes un 7? Y a golpes. ¿Sí? Y a ver, o sea, te daba miedo, ¿no? Sí. Te sentaban ahí, a ver cómo me va. Sí, pero hoy desgraciadamente vemos lo contrario. Ahora los padres de familia, algunos, no todos, ya le tienen miedo a los hijos y por no reclamar. Dice que algunos, no todos, pues si nomás el 90% le tenemos miedo a los hijos. Sí, pues no del 90%, pero en este tema pues de los juegos virales, yo le pregunté a un abogado que si había responsabilidad, pues dice que en ellos los menores pues no tenemos responsabilidad, pues sí hay responsabilidad de los padres. Pero yo digo pues que se tiene que hacer modificaciones a nuestras leyes, a los códigos, para que de una manera así reciban un castigo por los alumnos, pues a los hijos, porque pues, yo no creo justo que los hijos, que los padres paguen por una cosa que no hicieron con los hijos, porque la mayoría de los padres no los mandan y yo creo que eso se atienden los hijos, claro, si me hacen algo no me hacen nada porque soy menor de edad. Le hacen a mi padre. ¿Cómo ves tú eso, Panto? Está muy mal. Los encargados de modificar las leyes sí tienen que poner atención. Porque para mi gusto, desde el punto de vista, la responsabilidad, yo creo que en primer lugar es el del papá. En segundo lugar es de los que hacen la acción y en tercer lugar son las personas que graban los videos. Ellos como cómplices de todo este proceso, yo creo que es inevitable que queden fuera. El que está grabando el video es cómplice, Armando, porque él está fortaleciendo el proceso, es una pieza importante para que el juego llegue a viralizarse y que todo el mundo se dé cuenta. ¿Por qué nos dimos cuenta nosotros? Porque se ha dado cuenta en varias partes del mundo, de América Latina, de estos juegos, por la persona que graba. O sea que esa es pieza fundamental, y esa pieza fundamental también es parte del problema, no solamente los que hacen el juego.
porque el que hace el juego, el que le golpea a su compañero y lo tumba y muere, es un delito. Pero si lo hiciera y no se grabara, entonces el asunto no tendría chiste, no jugaría algo importante. Por eso ponen a una persona que le inteliga y le meta bien a filmar lo que está pasando. Y yo creo que es hasta más importante lo que hacen ellos que lo que hacen en el juego. Y para mí los 3 o los 4, los que sean, tienen que ser responsables. Al igual del juego de desaparecerse 24, 48, 72 horas, que están monitoreando la situación del perdido. Yo creo que aquí la situación sí debe de apretar mano dura la Secretaría de Educación Pública, que a nivel federal no hay, seamos claros, hablemos conscientemente de que a nivel federal no hay dependencia de ninguna. La dependencia se llama López Obrador. Si tú hablas de la Procuraduría López Obrador, si hablas de la Fiscalía López Obrador, si hablas de la CEPES López Obrador, y a él no le interesa nada de esto, Armando. Entonces lo que sí necesitamos, por ejemplo, pero a nivel estado ya se le entregó a la federación. Bueno, entonces, si sacamos esta conclusión, vemos que la situación no va a cambiar. Sí, y yo creo que una gran parte de responsabilidad es de los padres, como decíamos, pero también de los muchachos, y entre más grandes, pues más responsabilidad. Okay. Yo creo que no podemos comparar la responsabilidad que hay que exigirle a un joven de preparatoria o de secundaria que a un niño de primaria. Pero también yo creo que hay medidas que pudieran aplicarse, y tú ya lo dijiste hace un rato. Por ejemplo, esto de los celulares. ¿Para qué necesita un celular un niño en la escuela? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué se los dan los papás? Bueno, porque pues, se los dan y todo el día lo traen los niños, ¿no? Pero además hay algunos que dicen, no, es que yo quiero que lo traiga porque cualquier emergencia él me puede hablar. ¿Sí? Si está dentro de la escuela, si es cuando salió de la escuela, si salieron temprano de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces él me habla por el celular y yo me entero inmediatamente de lo que está sucediendo. O sea, como una herramienta de comunicación por situaciones de emergencia. Pero cada cuando se da una emergencia, como para que amerite que todos los días que van a la escuela el niño lleve su celular. Además, la escuela no puede tener o no tiene un teléfono en donde se puedan comunicar con el padre que hubo una emergencia, que salieron temprano, que el niño se cayó, que el niño tiene gripa y se puso más malo, más enfermo, entonces que vayan por él para llevarlo al médico. Tantas cosas que puede haber de tipo de emergencia, pero para mí eso no lo justifica. No le veo ningún caso, pero sí se presta mucho a lo que tú estás diciendo, a que se dé un mal uso del celular a través de este tipo de videos, ¿no? Aquí estamos. Mira, yo lo mencionaba en un principio que he sido parte de la Sociedad de Padres de Familia, Sí, ya empezamos aquí, estamos que siempre he estado, pues he formado puestos interesantes ahí en las sociedades de padres de familia. Y el principal problema que nos hemos encontrado, la escuela te dice, este es el reglamento, está prohibido que ingreses con celular. Pero el papá es el principal promotor, a pesar de que sabes que hijo, échale aquí la firma porque también se interesa, y el papá la firma. Oiga, director, fíjese que yo tengo unos problemillas y que yo necesito que mi hijo entre con el teléfono y infinidad de cosas. Pero si usted se compromete a que su hijo va a ser responsable del celular, se lo dejo que lo pase. No es cierto, el hijo no es responsable en esa etapa, y lo hemos visto una infinidad de veces. Muchos dicen que es para los problemas que pudieran surgir. Yo una cosa que sí alabo y que veo muy buena, la del CETIS. Por ejemplo, cuando mi hija ingresa al CETIS, en mi teléfono funciona, luego lo pita, la alumna fulana de tal acaba de ingresar. Cuando sale, dice, no omito el nombre, Juana Pérez, dice, acaba de dejar las instalaciones.
Entonces ya desde ese momento yo empiezo a monitorear que si ya dejó la instalación y desde ese lugar hasta su casa, pues yo empiezo a contabilizar o ya empiezo yo a monitorear. Eso sería una forma muy buena que la comunicación, las escuelas tuvieran. ¿Cómo se hace? Mi hija cuando llega a entrar a la escuela con su credencial de la escuela, la pasa y automáticamente a mí en mi teléfono suena de inmediato, promedio de unos 2 minutos suena la salida y la entrada. Cuando hay algún problemilla en la escuela, luego me aparece en el sistema que me dieron de alta en la escuela y aparece toda la serie de irregularidades. Eso evita que ellos lleven celular. Pero en toda la mayoría de escuelas encuentras a cualquier muchacho con su celular, se descuidan, sacan fotos. Y yo decía ahorita que para que estos juegos se hicieron virales fue porque alguien los estuvo grabando. Y si vemos, en su gran mayoría son juegos peligrosos que se desarrollan en escuelas y son juegos tolerados por la misma primaria, secundaria y prepa del lugar. Porque si tuvieran la capacidad, ¿sabes qué? Operación Mochila. A mi hijo le quitaron una vez un celular, yo no lo fui a recoger. Dijo él quería el celular y dije, bueno, pues ve tú. Hay una cantidad impresionante de padres de familia que van a recoger su celular y todavía no lo solicitan, lo exigen y le dicen a la secundaria, a la escuela o lo que sea, que ellos tienen la obligación de no quitarle el celular. Y en todas las escuelas donde he estado yo, me han hecho firmar documentos donde dicen que no están permitiendo el celular. Pero el principal promotor es el papá. Sí, lo decía Miguel, lo que sí se necesita estatutos o reglamentos más fuertes, más severos en los planteles educativos. Yo les comentaba la otra vez que estábamos platicando sobre el alumno que mató a la maestra, que el periodo de estudios, ya sea de 4 o 5 horas, es eso, de estudios. Van a estudiar, van a entrar un proceso educativo y no tienen por qué traer celular. Si hay urgencia o no urgencia, en ese periodo que están estudiando, ya sean 4, 5, 6 horas, no sé cuánto, en ese periodo de estudios van a estudiar. Y no se les debe de permitir el celular. Ya eso de poner pretexto que una urgencia, que me habla, no, es precisamente los padres de familia saben cómo encontrar a sus hijos, están en las escuelas, no están en un lugar peligroso, ya saben cómo encontrarlos. Si es una urgencia, pues se pueden comunicar a la dirección, y si es de bastante urgencia, localizan al alumno en qué salón y se les puede dar la noticia. Pero no para mí, sí necesita reglamentos más severos en los planteles educativos y cero celular cuando estén estudiando. En el momento que estén estudiando, a eso van a estudiar. El reglamento no es necesario que sea más fuerte, lo que se trata es de que se aplique, porque los reglamentos que en mi caso yo he firmado, pues son claros, cero celular, pero cuando llega la oportunidad, el profesor se muestra medio flexible por no prolongarse con el padre de familia bien descompuesto, bien desubicado, exige derechos que ya para ingresar ya se los leyeron, y eso yo me imagino que ha de ser en todas las escuelas. Para que este problema cambie se necesita cambiar la mentalidad al padre para empezar. ¿O no, Miguel? Sí, para mí el problema empieza por los padres, más que por los niños es el reflejo. Les decía yo hace un rato, pues nosotros creamos, nosotros les damos forma a nuestros hijos, así que ¿cómo culparlos a ellos? Nosotros los padres somos los responsables de que ellos sean de una forma o de otra, de que no observen las reglas, de que no observen los valores, de que en el caso de los juegos que estaban diciendo ustedes, de que no tengan un poquito de precaución, de temor de ese tipo de juegos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que si tú tumbas a alguien de una patada,
hacia atrás, no está en riesgo de pegarse en la cabeza, y pegarse en la cabeza pues es lo más peligroso de cualquier parte del cuerpo, ¿no? ¿Cómo estos muchachos no piensan o no le dan la importancia que se debe a un hecho como ese? Y el uno por delante, Miguel. ¿Qué es lo que los lleva a pasar por alto ese nivel de riesgo? Está como aquello de las selfies, ¿no? ¿Cuántas veces se ha conocido una noticia de que alguien tomándose una selfie se cayó de un edificio, se cayó en un barranco, se cayó mil cosas por una selfie? Yo ayer leía algo de eso, una pareja que se pone en la orilla de un precipicio y se cae a la hora. Eso es ilógico, es como que no tener la suficiente mentalidad de decir que este es un peligro, este es un riesgo. Sí. Pero bueno, así pasa. Vicente, estamos tocando el tema de los juegos virales de los adolescentes de la secundaria. Buenas tardes, Vicente. Pues buenas tardes, Jara. No sé si te has dado cuenta de los videos que hay en las redes sociales. Sí, cómo no. Del rompecráneos, el rompecaras y el juego viral de los 48, 72 horas, que se trata de que un alumno desaparezca un día, 2, 3 días, sin dejar rastro, y gana el que más preocupación en los padres de familia y las autoridades. El rompecráneos, ¿sabes de cómo es? Que hace caer a un alumno de secundaria en dos brincando, y el rompecaras igual, que lo amarran y lo jalan por atrás. Pues sí, la verdad es que sí lo he visto, inclusive se le dieron mucho revuelo al asunto del joven pues que se pegó en la cabeza y que creo que falleció por traumatismo craneoencefálico y pues lo que pasa es que ahora los chavos creo que no están midiendo realmente lo que decía aquí la voz romántica de Pantoja, aquí don Miguel, y la inconsciencia de los chavos, yo creo que es básico en esto, y la despreocupación de los papás, y si le sumas a eso que ahora un maestro no puede corregir a un alumno porque el papá va como energúmeno a reclamarle al maestro o a la maestra, pues finalmente están cayendo en los excesos los chavos, porque ahora los chavos ya se sienten pues protegidos por todos lados. Pero sí, eso de que brincan y le sacan los pies entre los dos y caen de pura nuca, eso es una inconsciencia total, hermano. Y lo otro que dices, que se pierden para crear preocupación, pues la proliferación de las drogas estas nuevas también, que les empiezan a secar el cerebro, Armando, no creo que esté ajena a este asunto, porque estas drogas como el crack, que creo que es el que calientan un poco y le echan el crack ahí, lo empiezan a inhalar. Eso a todas luces es consecuencia de que los padres no tienen atención con los hijos. Pantoja, yo no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que los padres también tienen mucha culpa en esto. Antes de que llegaras, Vicente, yo le comentaba a Miguel que la gran responsabilidad y este problema que existe, desde mi punto de vista, se soluciona solamente con primero tenemos de concientizar a los padres, y los padres son los principales responsables de todo esto, porque lo estamos dejando al garete. Yo mencionaba que me ha tocado ver situaciones donde los padres defienden a capa y espada una situación. Quiero mencionar un problema que hubo en una secundaria donde yo participé. Eran como 8 muchachos, encerraron a una persona, a un muchacho. Después de eso, bueno, pues la secundaria